Recordamos con admiración los nombres de José Antonio Guzmán en Teleprensa, Álvaro Mejía López, Sofonía Rúa Rentería, Hernán Cortés, Manuel Forero López, Faustino García, Jaime Lasprilla, José Félix Castro. Fabio Rincón fue director de Radio Sucesos RCN. Renunció y abandonó la dirección de noticias de RCN y fue muy meteóricamente. Darío Silva Silva, hoy pastor de la iglesia Sobre la Roca. Hay que decir con claridad de Alberto Acosta, si aprendía el nervio de la noticia. Estos son nombres que se destacaron en lo que podría llamarse la segunda gran etapa del periodismo radial en Colombia. Cuba, su presente socialista, su pretérito revolucionario. Marco Jarapullo, Óscar Domínguez, Mario Acosta, Augusto Calderón, Darío Hoyos, Manolo Martínez, José Fernández Gómez, Manuel Prado, Daladier Osorio, Elkin Mesa, Ovidio Euse, Alfonso Morillo, Giraldo Gaitán, Silvio Sierra, José Pardo Llada, Julio Nieto Bernal. Pude ingresar al periódico El Siglo, tenía unos 16 años creo, y después a La Voz de Colombia, y de ahí en adelante ya la carrera se fue desarrollando al tiempo con mi profesión de abogado. Orlando Cadavid Correa. Los noticieros de esa época, le hablo del 65 en Manizales, se hacían tomando las noticias del periódico local. Javier Ayala. Señor Ríos, ¿nos podría usted concretar el cargo que usted ocupa dentro de la investigación? Juan Darío Lara. No solo la estrategia productiva que se tiene que buscar, cómo prepararse el país para aceptar en sociedad. Guillermo Rodríguez, reportero excepcional. Pese a que la banca de la carretera en unos 80 metros se derrumbó. Francisco Tulande, subdirector nacional de RCN. Gaviria viajará acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Noemí Sanín de Rubio. Carlos Ruiz. Y atención, en Jerusalén se acaba de informar que el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, se van a reunir mañana en el Cairo. Fernando Barrero. Y ya hay una decisión del gobierno actual de llevar la cátedra de educación sexual. Germán Castro Caicedo es director de Radio Santa Fe. Los invitados especiales, el doctor Hernando Gómez Buendía, director del Centro de Estudios Liberales. Antonio José Caballero. Lo que hay allí abajo son los empleados, pues, entre la incertidumbre, el asombro. Marta Montoya. Las escenas que uno ha visto de terremotos hasta el momento no tienen nada que ver con lo terrible que se ve ahora. Juan Álvaro Castellanos. Precisó que el accidente causó un número elevado de muertos y heridos. Néstor Morales. Es un avión comercial taiwanés con 257 personas en calidad de pasajeros. Manuel Prado. Pues en esa época en que los recursos tecnológicos eran muy precarios, muy primitivos, muy escasos. Jaime Flores, Germán Díaz Sosa, Amparo Pérez, Amparo Peláez, Germán Salgado, Aidaluz Herrera, Marco Antonio Franco, Jorge Rincón, Ariel Cabrera, Mónica Rodríguez, Ángela Patricia Yaniot, Diana Montoya. Sobre la cooperación judicial entre los Estados Unidos y Colombia, ayer se reunió Lucía Esparza. Una reciente publicación de la revista The American Journal of Medicine expone que en Estados Unidos... En el exterior se destacan William Restrepo. Según declaró la prensa el coronel Martinov, la orden partió de Vladimir Arkalov, a quien el Parlamento nombró el miércoles ministro de Defensa. Carlos Peñalosa. Siguen cayendo las amarillas hojas de otoño y Felipe González participa hoy en Viena en la reunión del Consejo de Europa. Pedro Clavijo. Ha organizado una verdadera cacería humana para capturar a los grupos de rebeldes que al quedar fuera de la Casa Blanca... Guillermo Ricardo Vélez. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoya petición de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos de imponer fuertes y mayores sanciones económicas y comerciales contra Libia. Carlos Ilián. Su Santidad Juan Pablo II abandonará esta tarde la clínica Gemelli, donde ayer fue operado de una luxación de clavícula. Víctor Alarcón. Clinton dijo desde San Francisco, donde se encuentra desde la noche anterior, que él ofrece todo su respaldo y hasta el final al señor Yeltsin. Ángela Patricia Yaniot. Beatriz Gómez. Antonio Paneso. Queda siempre el aspecto económico y el aspecto de las minorías étnicas. Carlos Lemoncimos. No, a mí no me parece mal que el presidente Gaviria esté recibiendo esas ofertas. Carlos Rodado Noriega es ministro de Estado. La ingeniería nacional ha construido físicamente al país. Germán Bustillo, historiador costeño. En su juventud fue alcalde militar de Villanueva, toda esa generación de militares. Plinio Apuleyo Mendoza, Alberto Salamea. Si alguna vez hasta se dudó de que las mujeres tuvieran alma, y también de que la tuvieran los indígenas americanos, la duda sistemática no parece entonces irrazonable. David Sánchez Juliao, embajador en la India, escritor. Estamos sobrevolando en este momento sobre el centro internacional. Alberto Casa Santamaría. Todo el país sabe que el potencial electoral que se utiliza es absolutamente inflado. Arturo Abella. Se dice que la independencia
se selló en la llamada Batalla de Boyacá. Jaime Soto y su contrapunto. También es cierto que al algodonero le ha ido mal, especialmente en los 2 últimos años han tenido grandes pérdidas. Margot Richie. ¿En qué momento se hizo el tránsito del periodismo a la política? Señoras y señores, como dicen los presentadores, abrimos las puertas del humor en este relato sobre la evolución de la radio en Colombia. Hermosa dama de gran distinción, de gran distinción. Hoy se rapta a los niños mostrando su negra intención, su negra intención. Si esa dama prefiere a los chicos de menor edad, debe ser que los grandes le causan más dificultad. Era el conocido, simpático y divertido Tocayo Ceballos en las primeras etapas del humor colombiano, por lo menos del que se guarde alguna grabación. Cuenta don Hernando Telles, ya fallecido, que Hernando el Chato Latorre, adaptando al ambiente colombiano los libretos cubanos del Tremendo Juez y La Tremenda Corte, se robó la sintonía en su tiempo. Conformaron el elenco Carlos Escobar, Cecilia Patiño, Álvaro Ruiz, Fabio Camero, Pedro A. Muñoz, César Borrero. Raúl Echeverry, Jorgito, que había dejado la hora sabrosa en Pereira, estableció El Granero de la Esquina. En otro género humorístico de mayor categoría intelectual, hay que registrar las creaciones de Víctor Mayarino, con su personaje típico Otoniel Contreras, y la serie costumbrista Hogar, Dulce Hogar. Y Montecristo, el Hotel Bochinche. Ese pueblo es tan chiquitico que allá para que quepa el señor caído tiene que estar parado. Los estudiantes que habían surgido en Medellín se establecieron definitivamente en Bogotá, abandonando sus estudios, y desde 1954 la gran audiencia nacional consagró a Jorge Ramírez y Lizardo Díaz como Emeterio y Felipe los tolimenses. Una fiesta que me invitaron en la compañía que estoy trabajando. Ah, ¿está trabajando en alguna compañía? Por los japoneses. No me cuente que está trabajando ahora. ¿Y eso por qué le dio por trabajar después de tan viejo? Pues eso me han dicho, 19 años sin hacer nada y me puse a trabajar, perdí la jubilación. No es fácil olvidar la escuelita radial que dirige Doña Rita, que hizo historia por muchos años. El programa se transmitía a las 8 de la mañana, hora en que entraban los niños de la época a la escuela. Sus personajes, Armando Osorio como el inspector, Sofía Morales y luego Teresa Gutiérrez como Doña Rita, Efraín Jiménez como Calvete. Ahora sí, vamos a tomar lección. A ver, ¿la pastusa trajo la lección? No, señor profesor, no he sabido traerla porque no me cabió en el maletín, pues. Cabió no, muchachita, es cupo. ¿Cómo ha sabido decir? Que es cupo. Vea, si va a escupir, hágalo para la calle. Hola, don Edgar, muy buenas tardes. Aquí me mandó mi ama. Dice que porque usted me iba a entrevistar a yo por la radio. Y ahora sí, bueno, porque hacía rato que no me oían y aquí me tienen. Yo soy el niño de la boada grande. Vino y se quedó muchos años con nosotros Ever Castro, el coloso del humorismo. Prepárense a reír, prepárense a gozar, porque Ever Castro ya está listo para actuar, trayendo canciones, gracia y buen humor, brindando alegría a todo vapor, tratando de ofrecerle siempre el sol, poniendo en el trabajo todo en el corazón. Merece especial mención Humberto Martínez Salcedo con El Corcho, La Tapa, El Pereque, Salustiano Tapias. Bueno, aquí en estos tiempos decirle a uno que le está yendo más mal de lo que le pasó ayer, ya es mucho decir. Pero para serle franco, mi doctor, hoy sí que vengo con esta cara así de larga con justicia, porque volvió a llenarse mi humilde morada del suscrito servidor suyo de las amadas voces de las fieras filiales que llaman o hijos. Y el humor de hoy lo hace en el manicomio de Vargasville y en la Luciérnaga Guillermo Díaz Salamanca, imitando y creando decenas de personajes. Marchan desde ya en el batallón de los locos. El buen humor, la información, la diversión y la alegría.
por ejemplo, Maribucha, que soy yo, mija, nace cuando comienza el matrimonio de Maribel Gutiérrez Tinoco. ¿Qué vas a ver? Que lo que pasa es que la cucha es muy cuentona y tal. Para un poquito. Mira, yo te explico bien cuál es la situación. A ver, nosotros somos un grupo que mantenemos siempre Hiper Mega Play, ¿cierto? ¿Sabes qué? Lo que pasa es una cosa, vea, le habla Venancio de Jesús Jaramillo Hoyos. Todos le están diciendo cosas que no son, doctor Artunduaga. Mire, la realidad de todas las cosas es la siguiente. Alexandra Montoya. Soy una mujer ejecutiva. Me gustan las cosas que tengan clase, elegancia y buen gusto. Grandes locutores en la historia de la radio colombiana. Locutores periodistas, locutores animadores, locutores libretistas. En los inicios de nuestra radio esos grandes locutores hacían todo. Eran administradores, técnicos, reporteros. Los libretos eran obligatorios. Muchos de ellos fueron fundadores de sus propias emisoras. Amigos oyentes, muy buenas noches. Les habla Alejandro Lamas. Los micrófonos de WRUL, la radio internacional. Fernando Gutiérrez Riaño, director de Nueva Granada, maestro de maestros. Muy buenas noches, señores choferes aficionados o mecánicos. Oyen ustedes un programa más de la serie radial ¿Qué hace usted? Víctor Mayarino, erudito, gran realizador de obras de teatro. De acuerdo con lo que le he dicho a usted antes, creyendo que sí, que hay actores y hay autores y hay público. Julián Ospina, el más grande locutor de noticias de su época. Leyó con mucho éxito El Repórter Eso. Hay quienes lo definen como la esencia de la comunicación. Pues que vamos a proceder al sorteo del día de hoy. Aquí tenemos en nuestra tómbola, con doble compartimento, Álvaro Mutis, gran escritor y novelista colombiano. El primer trabajo que yo tuve fue de locutor en la Radio Nacional. Fui locutor de noticias y después fui radioactor. Como radioactor muy malo. Locutor y hombre de radio fue también Germán Vargas Cantillo, hombre culto y periodista destacado. El sistema o el método de leer El otoño del patriarca pensando en 100 años de soledad. Eduardo Caballero Calderón también fue locutor. Porque Bolívar también estuvo entre nosotros, con nosotros, hace 120 años. En Colombia se dice que el más grande locutor que ha tenido el país ha sido el expresidente Alberto Lleras Camargo. No daba la hora, no anunciaba discos, pero estremecía al país con sus discursos. Sobre vuestra cabeza se desata una tempestad oficial. Y hay ruido de armas, voces marciales, despliegues de fuerza. Norberto Díaz Granados, excelente libretista. Tiene el gusto de presentarles esta historia musical con las canciones sentimentales. Ernesto Hoffman Liévano recitaba poemas. El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán de arpegios nunca jamás oídos.